Hola, muy buenos días. Soy la profesora Carmen González de Lengua y Literatura. Espero que se encuentren bien, su familia, ustedes, y bueno, que estén haciendo las actividades del colegio, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar con la guía número 15, relación autor-narrador. Bueno, chiquillos, vamos a hablar entonces de la relación que hay entre el autor y el narrador, que no es lo mismo, ¿ya? El autor es el que crea la obra del libro, qué sé yo, o lo que haya escrito, un poema, un cuento, y el narrador es quien la relata, ¿ya? Que puede ser un narrador cercano, ¿ya? Que sabe todo, que ve todo, y hasta lo que no se eh, relata en el libro, él lo sabe, ¿ya? Y en cambio también puede haber uno que desde lejos nos relata algunas cosas y no nos da todo lo que nosotros queremos saber, ¿ya? Bueno, vamos a mostrar. Chiquillo, cuando leemos una historia narrativa, no es el autor el que nos cuenta la historia, ¿ya? Sino que muy por el contrario, es un encargado, como les dije, de describir los sucesos que ocurren en el mundo narrativo. Este sujeto no es el autor, ni es un personaje, se le denomina narrador, quien es el encargado de relatar los hechos que él está dispuesto a contar, ya que existe por su parte un narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, y también hay narradores que solo nos cuentan algunos hechos importantes y obvian o algunas de las cosas que a él no le interesa contar. Acá tenemos a Isabel Allende, que es una autora. El autor no es un narrador y el autor no está en la obra literaria, ¿ya? Ella, por ejemplo, es una autora chilena que ha escrito miles de libros, ¿ya? Y, vive en Estados Unidos, es famosa, ¿ya? Han habido películas basadas en sus libros y tiene libros como La Casa de los Espíritus, Paula, Eva Luna, La Hija de la Fortuna, La Ciudad de las Bestias, Inés del Alma Mía, en fin. Bueno, ella una vez al año, el 1 de enero creo que es, se levanta y escribe una oración que se le ocurre. Y a partir de esa oración, ella escribe un libro. Inventa los personajes, inventa los espacios, los diálogos, el ambiente psicológico, el ambiente físico, todas las cosas y crea sus obras. ¿Ya? Cualquier obra literaria o no literaria, ya sea una novela, un ensayo, una obra dramática, un artículo de opinión o un poema, cualquier texto en general, está escrito por una persona de carne y hueso, alguien que crea y escribe lo que crea, el autor. Por ejemplo, ella es una autora. En la literatura y en el género narrativo, el autor es la figura responsable y creadora de narradores, hablantes, literarios, personajes, sucesos, mundos, historias y ambientes, quienes a través de la palabra orales o escritas inventa y escribe todo el mundo narrativo. El narrador, voz de la historia. Aquí está el escritor y aquí está la persona que narra y está narrando la historia. Él la está escribiendo y otra persona la narra. Esto es pregunta de prueba, chiquillos. Porque si yo le pregunto a usted quién es el autor, usted me tiene que poner ahí el que inventa la historia, la escribe, crea los personajes, los ambientes, todo lo que sucede. ¿Y quién es el narrador? El que relata la historia, que puede ser el narrador omnisciente o el que lo sabe todo, el narrador testigo, el que ve las cosas desde lejos y cuenta, vi que el caballero se cayó, que pasó un camión y lo atropelló, pero desde su mirada, ¿ya? Y entonces, esto tiene que saberlo usted, ¿ya? Entonces, cuando el autor inventa y escribe un relato, necesariamente requiere de una voz encargada de narrar la historia, es decir,
necesita un narrador o persona ficticia creada por el mismo autor que conduzca y presente la narración. En este sentido, el narrador puede contar el relato desde distintas perspectivas, como un ser fuera de la historia misma, que es consciente de todos los sucesos pasados, presentes y futuros. Ese sería el narrador. Muy bien, el narrador omnisciente, y que incluso conoce lo que ocurre dentro de la mente de los personajes. También puede narrar como un personaje mismo de la historia, ¿ah? El cual cuenta su propia experiencia como un testigo de la historia. Por ejemplo, ¿quién sería ese personaje que cuenta desde su experiencia? Primero, el narrador que le pasa las cosas, que siente las cosas, ese sería el narrador protagonista, muy bien. Y el otro, el narrador testigo, es el que ve desde lejos, ¿ya? Y cuenta lo que vio, solo desde su perspectiva. O sea, el accidente que estaba al frente, el incendio que estaba allá, desde lejos. Pero no, él no sabe cómo sienten las personas, ni nada, porque solo va a contar lo que él vio. Ahora, características, esto es súper importante, esto tienen que aprenderlo. El autor es el creador de la historia o de la obra. El creador o escritor selecciona y organiza todos los factores que intervienen en el relato. Por ser el autor, él elige los personajes, elige qué le pasó a los personajes, cómo son los personajes, su apariencia física, psicológica, dónde suceden las cosas, en espacio exterior, interior, ¿ya? Cómo son las situaciones que pasaron, cómo pasaron las cosas y cómo se desenvolvió el problema y cómo se solucionó. Y si es que se solucionó, ¿ya? Después, entre otros factores, está el narrador o ente ficticio, porque no existe el narrador omnisciente, ni el protagonista, ni el testigo, no existen. Los creó el autor, ¿ya? Son ficticios, ¿ya? Que se hacen cargo del relato. El narrador no envejece. El autor envejece y muere. El narrador nunca muere. No muere y solo existe dentro del relato. Cuando usted toma un libro y abre el libro, usted le da vida a ese libro. Usted crea de nuevo el relato y el narrador se lo va a contar. Puede que la persona que escribió, el autor, haya muerto hace 100 años atrás, pero usted al empezar a leer se encuentra con el narrador que no muere, que no envejece y está dentro del relato y existe para siempre ahí, ¿ya? Es actualizado en cada lectura, porque cuando usted abre el libro, lo vuelve a actualizar y lo pone tan vigente como recién haya pasado. El narrador solo, como ente ficticio, establece una relación con el autor. El autor ficticio que puede ser usted, yo o otra persona, ¿ya? Cualquier persona que tome ese libro, incorporándolo en el relato. Yo tomo el libro, abro el libro y el narrador se hace amigo mío para contarme lo que sucedió, ¿ya? Y yo paso a ser su amigo mientras que él me cuenta, y yo vivo lo que él me dice, en la narración ficticia, y yo soy un lector que leo algo ficticio y incorporo ese relato a mi mente y a lo que yo sé, a mi bagaje, ¿ya? El lector ficticio está incorporado en el relato. Cualquier persona que sea, niño, chico, viejo, grande, cualquier persona va a ser incorporado a ese relato. Es el destinatario y participa en lo que el narrador cuenta. Chiquillos, esto tienen que aprendérselo. ¿Quién es el narrador y quién es el autor de la obra? Las características que los separan. Esas son preguntas de prueba, ¿ya? Ya, chiquillos, que les vaya muy bien.
hagan el logbook para que me lo presenten, para ponerle una linda nota. Que les vaya muy bien, saludos a sus papás, cariños para todos, cuídense, los estamos esperando, ¿ya?